Shalem, 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 shalem alejen ubrajot, que la paz esté con ustedes, que Yeshua los bendiga, los guarde, los proteja. Muchos lo conocen como Jesucristo. Bueno, yo lo llamo en el nombre original, que es Yeshua. Y bueno, esto es un llamado a que despertemos, estemos velando y orando, velando y orando. Velar significa, o vigilar significa leer las escrituras, orar, haciendo oraciones, pidiendo perdón, arrepentimiento, prepararse en espiritual y físicamente. Físicamente es lo que voy a explicar aquí en este mensaje. Es un llamado a todos a que obedezcamos sus mandamientos, sus ordenanzas y salgamos lo más pronto de las grandes ciudades. ¿Por qué? Porque Él quiere guardar a su pueblo, su remanente, aquel obediente. En las ciudades ya no se podrá buscar la santidad la vamos a encontrar como está escrito. Toda la escritura está basada en el campo, en las montañas. A su pueblo le dio la ordenanza que vivieran en el campo, en las montañas, no en las ciudades. Las ciudades fueron construidas o diseñadas para distraer, para alejar todas las cosas relacionadas con el Creador, con el todo, con Dios de Israel, y poder tener una santidad, poder obedecer sus mandamientos, sus ordenanzas. Entonces, vamos a ver por qué es importante salir de las grandes ciudades y prepararnos, tanto espiritual como físicamente. No es para tener temor ni miedo, ni generar temor ni miedo, no. Es para prepararnos. Él nos dejó un manual y ese manual nos está diciendo que debemos de prepararnos, alistarnos espiritual y físicamente. ¿Por qué? Porque viene con un juicio. Él va a hacer juicio, el del juicio lo va a hacer aquí en la tierra. Así que, ¿cuántos estamos preparados? Dice aquí el llamado a regresar a la Teshuvah, que significa arrepentimiento. Shalem alejen, la paz de Yeshua, el Salvador, esté con ustedes. Tehilim, Salmo 122, verso 6. Gilel, Lucas, capítulo 24, verso 36. Bendice, Padre, a la Ajot que nos ayudó a redactarlo, a cuadrarlo. Bendícela, Padre, y seas tú honrando, exaltando la labor, porque ella donó su tiempo y todo su conocimiento. Bueno, bendice a cada hermano que también aportó para esta labor, para donaron para sacarlas, imprimir, para todo la logística que se hizo. Bendice a cada hermano, cada hermana, toda Rabá Yeshua Mashiach. Bendícelos y toda Rabá. Sigamos. El Salvador esté con ustedes. Tehilim, Salmo 122, verso 6. Gilel, Lucas, capítulo 24, verso 36. ¿Por qué lo repito? Para que no se nos olvide. Preparémonos para lo que está por venir. A las ciudades. ¿A qué? A las ciudades, pueblos y sobre la tierra. Estemos preparados en Teshuvah. En hebreo significa arrepentimiento, de corazón sincero, porque la venida del Melech, o sea, el rey, de Malachim, o sea, rey de reyes, el Hijo de Dios, su Hijo Yeshua, está cerca y viene a libertar, salvar y restaurar a su pueblo Israel y a la humanidad de sus juicios, que están cerca, como grandes terremotos, tsunamis, rugir de volcanes, enfermedades desconocidas, hambruna, sequías, sin luz, sin agua, sin gas, sin comida a nivel mundial, porque lo que está escrito en las escrituras se está cumpliendo. ¿Por qué? Porque se está cumpliendo. Se hace una pregunta ahí pequeñita. ¿Por qué va a suceder todo esto? Porque
todo lo que está aquí escrito en las escrituras se está cumpliendo y se seguirá cumpliendo. El llamado es de Yuhebajé, Dios de Israel, el que es y siempre será único, es santo, santo es. Es el Adón, el Eterno, que quiere que busquemos su rostro, su presencia y obedecer sus mandamientos, ordenanzas, no rechazar su llamado, porque no habrá excusa de que Él mismo nos advirtió, como está escrito en el libro de Shemot, Éxodo capítulo 20, verso 1 al 20, y en el libro de Devarim, Deuteronomio capítulo 6, verso 4 al 9. Cogelet, Eclesiastés capítulo 12, verso 12 al 14, Ezequiel 33, capítulo 1, verso 17. Estamos a tiempo, es mejor prepararnos espiritual y físicamente para estos últimos tiempos. No es un juego, es verdad. ¿Cómo prepararse para la huida de sus juicios? Estar en arrepentimiento. ¿Cómo está escrito? En el libro de Mordejai, Marcos, capítulo 11, verso 25, Efesios capítulo 4, verso 31 y verso 32. Colosenses capítulo 3, verso 12 al 15. Tejelín, Salmo 103, verso 3 y verso 10 al 12. Colosenses capítulo 2, verso 14. Primera de Juan, Primera de Juan, capítulo 1, verso 9 y verso 10. Capítulo 2 y verso 2 del 17 al 17 de Primera de Juan. Leví, libro de Mateo, capítulo 18, verso 21 al 35. Isaías, capítulo 16, verso 28. Obedezcamos y preparémonos maletas de supervivencia, guardemos agua, alimentos y medicamentos. Por favor, pidamos confirmación a nuestro Creador en vigilia, ayuno y oración, y seamos fuertes, esforzados y diligentes en buscar salir de las grandes ciudades y pueblos hacia los campos, montañas altas y cuevas. Hagamos refugios bajo tierra, ya que está escrito que Él hará sus juicios, removiendo toda la tierra. Y no solo eso, también las bombas nucleares que están por desatarse. Leví, Mateo capítulo 24, verso 3 al 50. Gilel, Lucas capítulo 21, verso 7 al 36. Libro de Revelaciones, Jason, Apocalipsis capítulo 6, todo el capítulo y todo el capítulo 9 del verso 1 al 21. Capítulo 13 y verso 5 al 18. Daniel, capítulo 12, verso 4 al 13, Oseas, capítulo 7, verso 1 al 20, Habacuc, capítulo 1 y capítulo 2, todo, y Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 1 al 18, y Ezequiel, capítulo 7, verso 1 al 20, Amos, el capítulo 1, verso 1, a Nahum, todo el capítulo 1 y todo el capítulo 2, Bar Mitzvah, Números, capítulo 16, verso 31 al 34, Johanán, Juan, capítulo 8, verso 32, capítulo 14, verso 6, Berchi, Génesis, capítulo 19, verso 4 al 30, Yeshua, o sea, Josué, capítulo del libro de Josué, capítulo 1, verso 8 y verso 9, Devarim, Deuteronomio, capítulo 6, verso 4 al 9, Devarim, Deuteronomio, capítulo 28, todo el capítulo 28, Tejelín, Salmo
todo el capítulo 19, y Yohanan Juan, capítulo 14, verso 15. Primera de Juan, capítulo 2, verso 1 al 17. Chelihim, Hechos, capítulo 20, verso 1 al 17. Segunda de Juan, capítulo 1, verso 4. Mordejai, Marcos, capítulo 1, verso 14. Chelihim, Hechos, capítulo 2, verso 21. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 2 al 22. Gálatas, capítulo 4, verso 8 al 20. Gilel, Lucas, capítulo 11, verso 24 al 26. Libro de Leví, Mateo, capítulo 7, verso 21. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 9. Chemo, Éxodo, capítulo 20, verso 1 al 17. Chemo, Éxodo, capítulo 6, verso 2 y verso 3, capítulo 15 y verso 26 y capítulo 16, verso 9. Joel, capítulo 2, verso 32 y capítulo 2 y del verso 15 al 17. Tehilín, Salmo 83, verso 18. Yohanan Juan, capítulo 10, verso 7. Y Jeremías, capítulo 29. Todo el capítulo 29 y todo el capítulo 31. Todo. De Sayaya, o sea, Sofonías, capítulo 2, todo el capítulo 3, todo el capítulo. Isaías, capítulo 44, todo revelaciones y profecías de Yeshua. Estas son las revelaciones y profecías de Yeshua que están por cumplirse y se están cumpliendo. Mordejai, Marcos, capítulo 4, verso 8. Chemo, Éxodo, capítulo 15, verso 13. Devarim, Deuteronomio, capítulo 30, verso 2 al 16. Shalem, Alejen. La paz sea con ustedes. Bendiciones, y le queda el llamado a todas las personas, a aquellos que escuchen este audio, este video, que Él les está hablando, nos está hablando y nos está dando un mensaje. Bendiciones. Y que esto no lo están enseñando y deben de estar preparados. Así que no nos pase que seamos diligentes como las hormigas y como las ardillas que se preparan antes del invierno. Que la huilla no sea hinchada en invierno, el día de reposo. Bendiciones. Shalom Urahu. Beshen Yeshua Mashiach. Amén.